Buenas noches, mis queridos hermanos, bendición. Hoy estamos en este programa nuevamente en Bendición Radio Eterna, dándole la gloria y la honra al Señor en esta hora por todas las cosas que el Señor ha estado haciendo durante todo este tiempo de programa. Damos gracias a estos siervos que han estado aquí constantemente en este arduo trabajo que han hecho desde temprano, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que Dios los recompense a ellos. Bendiciones todos aquellos que nos están viendo en esta hora en Radio Bendición Eterna. Hoy venimos a compartir nuevamente sobre este día de clamor delante del Señor, este día que Dios ha escogido como un día de bendición para clamar a favor de nuestra nación, para clamar a favor de nuestras familias, para clamar a favor de todos nuestros hogares, de toda esta ciudad, de todos los barrios de nosotros y cada uno vivimos. El lema que ellos han puesto en este día de clamor es sobre Mateo 16:18, que dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice también: y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a levantarse en contra de ella. Esta es una palabra profética que Dios le dio a Pedro. Esta fue una palabra profética que Dios desató sobre Pedro, que él era la roca, que ningún principado, que ninguna potestad, que nada se va a levantar en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Y si tú y yo estamos parados en esa roca firme, no habrá nada, no habrá viento, no habrá tempestad, no habrá tormenta, no habrá nadie ni nadie que te pueda mover de esa roca que es Cristo. También tenemos en el 1 Corintios que nos dice 3:11, mi querido hermano y hermana. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, ya Dios puso un fundamento. Ya Dios puso y estableció un fundamento sobre la iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que Jesús es la roca, en quien los redimidos como piedras vivas estamos edificados. Estamos edificados en esa roca firme que es Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo y también tenemos que saber, mi querido hermana y hermano, que usted que me está viendo, que la roca, que la iglesia le pertenece, que la roca es Cristo, que la iglesia le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Porque Él es la autoridad de la iglesia, porque Él es la autoridad de esta nación, no solo de nuestra nación, sino de todas las naciones. Dice que el poder y la muerte, dice también, causada por el pecado, no va a prevalecer. ¿Por qué? Contra ella, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma victoria fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria. Cristo vino a tener esa victoria en esa cruz cuando Él murió en esa cruz del Calvario. Él nos ha dado la victoria para vencer el pecado, para vencer toda artimaña del enemigo, para podernos enfrentar a todo lo que ha venido en contra de la iglesia o en contra de esta nación. Colosenses 1:18, déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, que dice: y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia de Cristo. El creador del mundo es también la cabeza de la iglesia, y esto se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. No se refiere a Jesús, que es nacido de nuevo como sabemos, sino más bien, mi querido hermano y hermana, que el primero se levantó entre los muertos con respecto a la resurrección para no morir jamás. Él es el primero y el supremo de todo. Él es el primero, el último en nuestras vidas, en esta nación, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Veamos ahora otra palabra que dice en Jeremías 1:9.
Vengo a decirte esta palabra, mi querido hermano y hermana, 1:10, disculpe. Dice la palabra de Dios, mira que te he puesto en este día sobre naciones. No solo sobre naciones, mi querido hermana y hermano, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre tu barrio, sobre tu casa. Toma esta palabra que es para ti en esta tarde. Y dice sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para que tú y yo arranquemos, para que tú y yo destruyamos, para que arruinemos, para que derribemos y también para que edifiquemos todo lo que el Señor ha plantado. O sea, mi querido hermana y hermano, el Señor te ha escogido para que vengas a arrancar, para que vengas a desarraigar, para que vengas a destruir todo lo que se ha movido a nivel espiritual en esta nación, a nivel espiritual en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra casa. El Señor te ha escogido como profeta. El Señor te ha hecho un llamado profético a ti como eres en tu casa, para que profetices en tu casa, que las buenas nuevas llegarán a tu casa, que las buenas nuevas llegarán a tus hijos, a tu familia, a esta nación. El Señor nos ha escogido como profetas, como lo dijo en Jeremías, que Él nos ha puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, sin temores, para profetizar sobre tu nación, para que profetices sobre tu tierra, para que profetices sobre tus hijos, sobre tu casa, para que arranques y arruines todo lo que el enemigo ha traído en contra de tu casa y en contra de tus hijos, para que venzas todo lo que el enemigo ha traído sobre ti y sobre tu casa. Eres un hijo de Dios escogido. Isaías 61 nos dice también, mi querido hermano y hermana, lo leemos. La palabra de Dios dice en Isaías 61 que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha ungido. ¿Para qué? Para enviarnos a predicar la palabra, las buenas nuevas. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Señor nos ungió con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y demos las buenas nuevas a aquellos que los necesitan. ¿Para qué más? Para dar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar, dice el verso 2, el año de la buena voluntad de Jehová. Gloria a Dios. Dice también, y en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios hemos pasado por esos lutos, por esos dolores, por esos sufrimientos? Nos hemos encontrado abatidos, quebrantados, pero hoy el Señor te da esta palabra, que Él nos ungió con su aceite fresco, con la unción fresca. ¿Para qué? Para que seamos libres del sufrimiento, para que seamos libres del dolor, para que seamos libres de toda cárcel y de toda prisión donde Satanás a veces nos ha tenido cautivos. Y dice también el 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Y algo muy importante que dice el verso 4, que dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo que Él va a restaurar. Él va a restaurar la nación. Él va a restaurar la familia. Él va a restaurar los hogares, los matrimonios. Va a traer restauración a sus hijos. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. Su palabra está aquí. Y nosotros tenemos que creerle a sus promesas. Tenemos que creerle a su palabra profética. Porque el Señor
nos da palabra profética en su palabra. Y nosotros con fe tenemos que entender y tenemos que saber que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la fe, tenemos la bendición de tener un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, mi querido hermana y hermano. Dice su palabra en 1 de Timoteo, que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usemos ese poder que Dios nos ha dado, esa autoridad que Dios te ha dado, para bendecir esta nación, para bendecir nuestra casa, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a la familia, para echar fuera al ladrón, al devorador, que está devorando muchas veces las bendiciones, comiéndose las bendiciones que Dios nos ha dado como iglesia, como pueblo. Muchas veces el devorador, el ladrón, ha estado comiéndose la herencia que Dios nos ha dado, porque somos sus herederos. Porque permítame decirte que Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios tiene hijos y somos sus herederos porque somos primogénitos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdad, porque la palabra es verdad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que atesorarla en el corazón, mi querido hermano y hermana. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creerle, como un grano de mostaza, como está escrito en su palabra. Creerle al Señor de las promesas. Creerle al Señor que nuestros hijos están en las manos de Él. Creerle al Señor que esta nación le pertenece a Él. Creerle al Señor que no solo esta nación, sino todas las naciones, los barrios, las ciudades, los cantones, el barrio donde tú y yo vivimos, mi querida hermana, le pertenecen al Señor. Nada nos pertenece, todo le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenemos que saber que para Él no hay nada imposible si todo lo vemos imposible. Creámosle al Señor, pongamos la fe en el Señor, porque Él viene a establecer su reino sobre esta nación. Él viene a establecer su señorío sobre esta nación. Y no habrá ningún principado, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad que se resista ante el poder de Dios, porque Él es el único que tiene poder. Y toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Y toda palabra, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Eso lo dice su palabra, mi querido hermano y hermana. Y debemos de entenderlo. Debemos atesorar todo lo que nosotros leemos en su palabra. Atesorar en el corazón su palabra. Y atesorar todas las promesas que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por todas esas bendiciones, por todo lo que el Señor nos ha dado como bendición, por la oportunidad que Él nos ha dado para seguir adelante, por la oportunidad que Él nos da cada día de estar en su presencia en todo momento y a cada instante. Mi querida hermana y hermano, hoy declaro sobre tu vida, sobre esta nación, en el nombre de Jesús, que el gobierno de Dios y el señorío de Dios sea establecido sobre esta nación y sobre tu casa y sobre tus hijos. Hoy vengo declarando en esta tarde que esas aguas salutíferas van a fluir sobre esta nación, sobre este pueblo, sobre todas las naciones, y traerán sanidad sobre esta nación. Traerán sanidad sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Que esas aguas van a sanar las aguas de esta nación. Que esas aguas que trajeron sanidad a esos lugares, como lo habla Ezequiel 47:9, van a traer sanidad sobre nuestras vidas también. Y también declaro en esta hora que todo pacto que se ha hecho con el enemigo, con el engaño y la mentira, hoy es roto en el nombre de Jesús. Hoy se cancela, hoy se anula en el nombre de Jesús. Y vengo declarando en esta hora también
que el Señor es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Señor, no solo de nosotros, sino de esta nación, de esta ciudad, de estos barrios donde vivimos, de tu casa y de tus hijos. Mi querido hermana y hermana, hoy declaro sobre tu vida que la presencia de Dios va a estar siempre sobre tu vida y sobre tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le vamos a dar un momentico el pase a mi hermano Edgar, que él va a compartir con ustedes.